han venido solamente con el deseo de escuchar tu voz. Bendícelo, Señor, esta mañana, y que así todos podamos ser instruidos por medio de tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque nuevas son tus misericordias. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. No sé si podemos darle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios. El Señor es grande, hermanos. El Señor es grande, hermanos. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 11. Hechos, capítulo 23, versículo número 11, dice así la palabra del Señor. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Hermanos, este versículo que hemos leído nos describe la realidad que Pablo estaba viviendo una noche después de haber sufrido al menos dos momentos violentos muy difíciles para él. Usted recordará que el apóstol Pablo sube a Jerusalén, se presenta ante los líderes de la iglesia de Jerusalén para llevarles la ofrenda que se había recolectado entre todas las iglesias. Y el objetivo de esa ofrenda era ayudar a los hermanos necesitados de Jerusalén. Sin embargo, los líderes de la iglesia de Jerusalén le tienen que decir a Pablo: Pablo, aquí se ha escuchado mucho que tú tienes una posición bastante radical en torno a Moisés, la ley, el templo, y creemos que tu presencia acá en Jerusalén, en vez de generar una estabilidad para el avance de la obra, lo que va a generar es inestabilidad. Así que lo que te sugerimos es que para que estas personas ya no sigan sosteniendo esa idea o ese concepto que tienen de ti, sería bueno que te presentes en el templo de Jerusalén y así ofrezcas al Señor un voto propiamente de la práctica de la ley. Pablo, hermanos, accede con la única intención de no tener ninguna barrera entre los oídos de los judíos, y es así como sube al templo en Jerusalén a cumplir este voto. Pero resulta que uno de los judíos o un grupo de judíos que lo habían hostigado en diferentes partes del imperio, se dan cuenta que Pablo había llegado y ellos arman un alboroto. La acusación que le hacen a Pablo es que él ha metido a un gentil en el templo, y eso era algo que la ley no permitía, y mucho menos las tradiciones de los ancianos, lo que provoca un serio tumulto violento en el que, si la guardia romana no interviene, Pablo seguramente hubiese muerto. Cuando Pablo sube a Jerusalén, accede a cumplir ese voto en el templo, él lo hace con la única intención de borrar o votar más bien las excusas para que los judíos no escuchen el mensaje del evangelio. Es decir, lo que Pablo busca es no tener ningún obstáculo que impida que los judíos no escuchen su predicación. Sin embargo, las cosas no salen tan bien.
Al día siguiente, nuevamente, hermanos, Pablo es llevado ante el Sanedrín, es decir, el consejo de ancianos, y precisamente ahí se vuelven a hacer las acusaciones en su contra. Las acusaciones giran en torno a eso, a que Pablo ha introducido a un gentil en el templo y se arma todo un alboroto. Sin embargo, Pablo es muy astuto y es ahí donde él toma partido y él dice: miren, hermanos, la realidad es que de todo lo que me acusan no es verdad. Lo que está de fondo es que yo predico acerca de la resurrección. Y algunos miembros del Sanedrín, específicamente los fariseos, ellos creen en la resurrección, en la existencia de ángeles, pero los saduceos no. Aprovechándose entonces de esa coyuntura, Pablo logra dividir el grupo, y aquellos que estaban a favor de la resurrección comienzan a proteger en cierta forma a Pablo, pero se arma un alboroto que nuevamente, hermanos, ese alboroto provocó literalmente, hermanos, que literalmente el comandante de la guardia tuviera que llegar a sacar a Pablo del Sanedrín, porque si nuevamente dejan a Pablo en medio de los judíos, Pablo hubiese muerto. Entonces, en un periodo tan pequeño, Pablo tiene dos enfrentamientos con intentos de asesinato. Es decir, Pablo es librado de las acciones violentas de la clase religiosa de su época, y todo ha sido por la misericordia de Dios que él sale vivo. Hermanos, enfrentarse a la muerte es algo que nos genera miedo y nos genera temor. No tanto porque nosotros quizás no tengamos la seguridad de lo que nos espera en la otra vida, porque para el creyente ese es un tema resuelto. Sabemos que lo que nos espera del otro lado de la muerte es la eternidad. Pero el dolor de enfrentar la muerte, ya sea a través de una muerte violenta, a través de la agonía de una enfermedad, es lo que genera miedo. De hecho, que les aseguro que más de alguno de ustedes ha dicho: bueno, si me tocara morir en algún momento, yo quisiera que mi muerte fuera de un solo. No me gustaría sufrir. Otros quizás han dicho: yo no quisiera morir ahogado, no quisiera morir quemado en un incendio, sino que yo quiero que si me voy a morir, me muera de un solo y sin dolor. Y si fuera posible, morir hasta dormido. Es decir, que me voy a acostar sin tener ese sufrimiento o esa agonía de enfrentar la muerte. Eso sería para mí una muerte ideal. Pero el hecho que pensemos en escenarios posibles de cómo morir nos describe del temor que nos genera el sufrimiento y el dolor que la muerte puede ocasionar. Por eso es que las personas, hermanos, tratan por todos los medios de evitar el dolor ante los procesos de agonía que quizás algunos tienen que enfrentar. Y es por eso que en algunos países se ha aprobado, por ejemplo, la ley de la eutanasia, con la intención de quitar el dolor de la agonía de la muerte a raíz de una enfermedad terminal. Porque la muerte, con todo lo que eso significa, implica, hermanos y hermanas, precisamente enfrentar esas agonías. Pero en el caso de Pablo, hermanos, el desánimo no tiene tanto que ver con el tema de cómo iba a morir, porque al final Pablo estaba consciente que su vida estaba consagrada al Señor y que por lo tanto el sufrimiento era parte de su ministerio. A Pablo lo que le desconcierta es que al finalizar, según él, su ministerio, tendría que hacer una valoración si auténticamente valió la pena haber ido a predicar a los judíos. Pablo se encuentra muy desanimado. Y decir esto, hermanos, hablando de un hombre de Dios, de fe, es algo que nos cuesta creer muchas veces. Porque cuando uno ve los hombres de Dios, uno cree que ellos son hombres de acero, hombres que no tienen dificultades, hombres que no atraviesan pruebas, pero eso es mentira.
todos los hombres y mujeres que Dios utiliza siguen siendo seres humanos. Y en su humanidad ellos pueden expresar desánimo, pueden experimentar momentos de angustia, pueden experimentar momentos de dolor, y eso puede generar un desánimo. ¿Cuándo es que viene el desánimo? El desánimo, hermanos, es el resultado de no encontrar el resultado que se quería ante un esfuerzo que se emprende. Las personas se desaniman cuando emprenden una relación de matrimonio y se dan cuenta que el matrimonio tiene sus complejidades, tiene sus bemoles, sus momentos altos, y a veces pareciera que son los bajos los que predominan, y eso tiende a desanimar. Se puede desanimar el estudiante al darse cuenta que después de todo un largo proceso de estudio en el que corona su carrera, resulta ser que se gradúa y al final de esa graduación no encuentra trabajo. Eso genera desánimo y las personas pueden decir, bueno, ¿será que habrá valido la pena los años de privación, de esfuerzo, los años en los que tuve que atravesar momentos difíciles y de escasez solo para darme cuenta que no encuentro trabajo? El desánimo también puede aparecer en la misma obra de Dios, como lo estamos viendo acá en Pablo, que él ha ido, hermanos, con la intención de ayudar a los hermanos necesitados de Jerusalén. Y cuando Pablo lleva la ofrenda para los necesitados, vienen los hermanos y no quieren esa ofrenda, la rechazan. Entonces Pablo se pudo haber puesto a pensar, ¿habrá valido la pena el haber motivado esta ofrenda entre todas las iglesias solo para que los hermanos de Jerusalén simplemente digan, hermano Pablo, lleva esa ofrenda mejor al templo y no la demos a los necesitados? Cuando uno comienza a hacer esa valoración, es cuando muchas veces el desánimo surge. Surge el desánimo, hermanos, de un enfermo que está tomando el medicamento, que se está cuidando y no tiene los resultados o los avances en su salud. Me recuerdo que hablaba con un hermano y me decía, hermano, fíjese que yo tengo una enfermedad. Me estoy tomando los medicamentos que me ha recetado el doctor, pero yo, lejos de sentirme mejor, cada día que pasa me siento peor. Porque aparte ese medicamento tiene efectos de rebote, me afecta en otras áreas. Y de remate yo no veo resultados. Eso genera desánimo. Puede generar también desánimo, hermanos, el que un esposo esté dando lo mejor de sí para su familia, se esfuerce, trabaje, como dicen, se rompa el lomo trabajando, y las noticias que tiene de sus hijos para darles un buen futuro, una buena educación, son materias reprobadas, son malas calificaciones. ¿Qué sensación puede experimentar, por ejemplo, un padre de familia que se ha esforzado por todo un año o por todo un semestre para darle educación universitaria a su hijo, solo para que su hijo al final del ciclo le diga, mira papá, de las 5 materias que me tocaban llevar, las 5 las reprobé? Qué insatisfacción, qué desánimo se puede haber generado en la vida de un padre ante esas circunstancias. También desánimo puede sentir la esposa cuando se ha dedicado por su esposo a cuidarlo, a amarlo, a atenderlo, ser una mujer sumisa, tratar la manera de ser lo más respetuosa, y darse cuenta al final que su esposo le engaña con otra mujer. Entonces es ahí donde nuevamente la pregunta vuelve a surgir: ¿habrá valido la pena todo el esfuerzo que yo hice? ¿Habrá valido la pena el que me haya entregado a este hombre en alma, en cuerpo, y ahora que él me venga a retribuir de esa manera? Esa misma sensación es la que Pablo está sintiendo, porque lo único que a Pablo le motivaba para ir a Jerusalén era predicar el evangelio entre sus hermanos judíos. Pero lo que había recibido a cambio
había sido el rechazo de ellos. Y no solo el rechazo, sino que el rechazo violento. Porque donde quiera que Pablo iba a predicarle a los judíos, siempre lo recibían con desprecio, con violencia incluso. Raras ocasiones Pablo tuvo aceptación entre los judíos. Entonces Pablo, pensando ya en prisión en la noche, el desánimo seguramente albergó su corazón. Él quizás se comenzó a sentir triste, desanimado. Quizás las preguntas venían a su mente: ¿para qué vine a Jerusalén? ¿Para qué vine a predicarle a estos judíos, siendo que Dios me ha llamado hacia los gentiles? Quizás no valió la pena todo lo que he hecho. ¿Qué les voy a decir a los hermanos de las iglesias cuando les tenga que decir: hermanos, la ofrenda que habíamos recogido para los pobres de Jerusalén terminó en el templo y no se está utilizando para los pobres, sino que la están utilizando los que dirigen el culto judío, que se sabía que vivían en opulencia, que se sabía que vivían con extravagancia? Pablo quizás pensó en todo eso. ¿Habrá valido la pena todo lo que he hecho por la causa del evangelio? Se encontraba desanimado porque no tenía el fruto que él esperaba, no tenía el resultado que él quería. En fin, hermanos, todos nosotros nos podemos encontrar frente a escenarios en donde uno dice: bueno, todo lo que estoy haciendo, en vez de irme mejor, me va cada vez peor. Trato la manera de hacer las cosas correctamente y es cuando más mal me va. Es cuando la vida me da golpes y yo no entiendo. Y pareciera ser que hay un momento de silencio por parte de Dios. Pero en esos momentos de soledad y de desánimo, en esos momentos donde nos encontramos solos y creemos que lo que hemos hecho no valió la pena, es cuando el Señor aparece. Y cuando el Señor aparece, lo hace precisamente para colocarnos bajo la perspectiva correcta. Y eso es lo que encontramos en el versículo 11. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: vea lo que el Señor le va a decir a Pablo: ánimo. Eso es lo que el Señor le dice: Pablo, ten ánimo. El Señor nos conoce, hermanos. Él sabe cómo nos sentimos. Él sabe cuál es el nivel de frustración o de insatisfacción que podemos experimentar cuando los resultados no son tan evidentes como quisiéramos. Tal vez nosotros, hermanos, podemos decirle a las personas cuando nos preguntan: oiga, ¿y usted cómo está? Bien, bien. Tal vez si un familiar le pregunta a usted: oiga, hermana, ¿cómo le va en su matrimonio? Y usted dice: bien, ahí vamos. Pero solo usted conoce por dentro cómo en realidad se siente. Y quizás las personas que la conocen mejor o que lo conocen íntimamente saben que usted no está bien. Que aunque sus palabras dicen que usted está bien, sus ojos dicen lo contrario. Como alguien dijo en alguna oportunidad, los ojos son esa ventana del alma. Jesús lo dijo, de hecho. Pero nuestros ojos, hermanos, transmiten lo que en realidad estamos teniendo. Hay personas que sus ojos se cristalizan cuando al momento de hablar de sus hijos lo hacen con una decepción. Hay hombres que sus ojos se cristalizan cuando se dan cuenta que han perdido un empleo en el que dedicaron años a esa profesión o a esa empresa y el desánimo llega. Pero lo importante de esto, hermanos y hermanas, es que Dios es especial. Porque a pesar de que quizás por fuera estemos reflejando que las cosas están bien, aun cuando por dentro nos sintamos deshechos, el Señor conoce hasta lo más íntimo de nuestras necesidades. Él sabe hasta qué punto la tristeza ha hecho raíz en nuestra alma. Y es ahí donde el Señor nos dice: ánimo,
Te puedes sentir desanimado porque tú crees que lo que has hecho no ha valido la pena. Te puedes sentir desanimada porque crees que el esfuerzo que has dedicado a las cosas del Señor no dan el resultado que tú quieres. Pero vea lo que el Señor le dice a Pablo: ten ánimo, Pablo. Oiga, Pablo era un hombre de Dios, nadie puede negar eso. Pero siendo Pablo el Pablo que era, no estaba exento de pasar desánimo. ¿Sabe algo, hermanos y hermanas? Los hombres de Dios, los ministros de Dios, nos desanimamos al igual que ustedes. Hay momentos, hermanos, en que quizás uno aquí pasa a predicar y quizás las personas no lo saben, no lo detectan y dicen: hoy el mensaje estuvo muy bueno. ¿Qué mensaje? ¿Cómo Dios usó al hermano? O si es en la célula, ¿cómo Dios usó a la hermana? Pero esos hombres de Dios que tienen mucha fe para emprender grandes proyectos se desaniman, como Elías, por ejemplo. Elías, siendo el hombre de Dios que hizo descender fuego del cielo, tuvo sus momentos de desánimo. Y en esos momentos de desánimo, hermanos, no hay palabra humana que nos pueda muchas veces sacar adelante de nuestra depresión o de nuestra frustración. Puede ser que quizás existan personas que nos digan a nosotros: hermano, yo estoy contigo. Hermana, yo estoy contigo. Si quieres llorar, llora. Si quieres hablar conmigo, habla. Y qué bien por esos hermanos. Quiera Dios, hermanos, que acá en la iglesia existan muchos hombros sobre los cuales llorar. Quiera Dios que acá en la iglesia existan hermanos que sean como Bernabé, hermanos de consolación. Quiera Dios que abunden. Pero aún la consolación humana tiene un límite. Aún cuando existan personas a nuestro lado que nos digan: ánimo. Aún cuando existan personas que nos aman, nos digan a nosotros: sigue adelante, lo estás haciendo bien. Esas palabras tienen un límite. Pero si el ánimo no viene de un hombre, sino que viene del Señor, esas palabras nos dan vida nuevamente para emprender el camino. Porque Dios nos conoce a profundidad. Él sabe cuáles son nuestras necesidades más hondas. La palabra que un hombre no puede llenar, la palabra de Cristo sí nos puede sustentar para seguir adelante. Pablo, hermanos, no necesitaba hermanos ahí. Quizás sí, pero hermanos, tal vez usted se puede sentir solo. A veces esa soledad es una cuestión de percepción, como Elías. Elías creía que él era el único, que ya nadie había quedado para ser fiel al culto al Señor. Pero el Señor le tiene que decir a Elías: Elías, te equivocas, tú no eres el único. Hay todavía 7,000 rodillas que no han doblado ante Baal su fidelidad. Se mantienen ahí. Elías se sentía solo. Pablo también se sentía solo. Pero suponiendo, hermanos y hermanas, que en nuestro caso personal también nosotros nos sintamos solos, puede ser que a lo mejor realmente estamos solos. Puede ser que de verdad quizás nuestros amigos nos han dado la espalda. Puede ser quizás que nuestra familia nos ha traicionado. Incluso pudiera ser que la iglesia misma no es empática a nuestra necesidad emocional. Puede ser incluso que no hayan hermanos que nos entiendan. Pero aun cuando eso puede ser una realidad, déjeme decirle que usted no está solo, que hay alguien que está a su lado, que lo acompaña, que lo sostiene y que ha prometido no dejarlo ningún día de su vida. Y fiel es el que lo ha prometido. Amén, hermanos. Él es fiel. Así que aunque las personas le den la espalda, aunque la iglesia misma le pueda dar la espalda, Dios no lo va a dejar. Pablo se sentía así,
desanimado. Y por eso es que el Señor llega y se le aparece en la oscuridad de la noche, donde no había luz. El Señor aparece a iluminar esa celda oscura y le dice: Pablo, ten ánimo. Pablo creía que ese era su fin. Pablo creía: bueno, me he librado 2 veces de la muerte, pero ya de otra creo que ya no me voy a librar, dijo Pablo. He acabado mi ministerio. Aquí se acabó Pablo. Pablo va a morir en Jerusalén. Eso es lo que se imaginaba Pablo. Porque la persona desanimada tiende a pensar que las cosas no tienen remedio. Las personas desanimadas tienden a proyectar en el futuro un vacío al cual ya no hay un retorno. Por eso es que las personas desanimadas, con desánimo severo, que generan, hermanos y hermanas, depresiones profundas, comienzan a pensar ya en la muerte. Ellos dicen: bueno, esto ya no tiene solución. Aquí lo que queda es morir, esperar la muerte. Hace algunos días estaba leyendo ahí una noticia de una madre buscando a su hijo que había desaparecido. Hoy con esto de las muertes y las desapariciones, era su hijo único, pero había desaparecido de la noche a la mañana. No supo nada de él. Alguien le avisó que habían encontrado un cuerpo enterrado, y esa madre en su corazón sentía que, como que la sangre llama a la sangre, creía que ese era su hijo. Pero ella decía algo: al encontrar a mi hijo y darme cuenta que ha muerto, para mí la vida se acabó, dijo. Y solo quiero asegurarme que él sea mi hijo, darle sepultura y después morir. La nota periodística precisamente señalaba eso, que la madre fue, se dio cuenta que era su hijo y finalmente lo sepultó, y a los días murió. Ella lo sabía, porque para ella su vida era su hijo y había llegado al fin. Ya no había propósito, ya no había razón por la cual estar viviendo. Ella ya estaba muerta en vida. Claro, hermanos y hermanas, el dolor de la pérdida de un hijo es un dolor inimaginable. Pero déjeme decirle algo: no importa cuál sea el dolor que usted esté experimentando, si es el dolor de la enfermedad, si es el dolor de la escasez, si es el dolor de un divorcio, si es el dolor de la separación de los padres, si es el dolor de la pérdida, no importa cuál sea su dolor que le esté generando ese grado de desánimo, quiero decirle que en medio de su dolor, el Señor es nuestro consolador, que aparece en la noche para decirnos: ten ánimo, yo sé cómo tú te sientes. Quizás los demás ni siquiera tienen idea de lo que estás experimentando, pero yo estoy contigo, no te desanimes. Y esto no es tu fin, porque vea lo que le dice más adelante el Señor a Pablo: así como has dado testimonio de mí en Jerusalén. No creas, Pablo, que lo que hiciste en Jerusalén fue el final de tu ministerio. Dice más adelante: es necesario que lo des también en Roma. Vea, Jerusalén era la capital de Israel, al menos así lo consideraban los judíos. Roma era la capital del imperio. Si medimos la influencia de Jerusalén y de Roma, pues había, hermanos y hermanas, diferencias notables. Jerusalén solamente influía el territorio de los judíos. Entonces, para Pablo, el haber llegado a Jerusalén era el fin de su ministerio. Pero lo que ahora el Señor le está diciendo es: Pablo, tu vida no acaba aquí. Te voy a llevar a Roma, al corazón del imperio, y desde Roma vas a dar testimonio de mí ante los hombres, ante el emperador. Lo que entonces el Señor está haciendo es elevarle la perspectiva. Eso es lo que Dios hace en nuestro desánimo.
Cuando nos damos cuenta que nos estamos desanimando porque no tenemos el resultado que queremos, es cierto, Dios nos cierra una puerta y nosotros ante esa puerta cerrada podemos sentir qué tristeza, de esta no voy a salir, no lo voy a superar. Pero la puerta que Dios nos está cerrando es una puerta pequeña comparada a la gran puerta que Dios nos va a abrir en el futuro, hermanos y hermanas. Lo que para ahora nosotros sería una pérdida, esa pérdida el Señor la va a transformar en una gran puerta que abrirá nuestro horizonte hacia nuevos sueños, hacia nuevas realidades en las que podremos experimentar la gloria de Dios de primera mano. Para Pablo eso era, hermanos. Dios le está diciendo: Pablo, te voy a elevar tu perspectiva. ¿Tú crees que porque aquí la gente de Jerusalén ha rechazado tu testimonio acerca de mí, crees que ese es el fin de tu ministerio? Pero no, Pablo, yo te voy a abrir una puerta grande en Roma, y en Roma vas a tener muchos resultados. Y vea qué resultado, hermanos y hermanas, porque precisamente de Roma es donde el mensaje del evangelio comenzó a expandirse por todo el imperio. Y aquello que para Pablo significaba el fin de su ministerio en Jerusalén apenas fue el inicio de un recorrido mayor en su experiencia ministerial con Dios. Cuando Dios te diga no en un momento, te podrás sentir desanimado, te podrás sentir triste, te podrás sentir sin fuerzas, te sentirás con ganas de tirar la toalla. Pero cuando experimentes esa frustración y esa tristeza, es porque Dios te está abriendo una puerta más grande en el futuro, porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, hermanos y hermanas. Tal vez tú puedas decir: ¿yo qué provecho le voy a sacar a esta separación, a esta pérdida de empleo, a esta enfermedad? Tú no lo sabes ahora, porque estás viendo tu vida en una perspectiva pequeña. Pero Dios, que conoce toda nuestra vida, ¿sabe algo, hermano? Esto es como una película. Uno no puede juzgar una película por una escena solamente. Tiene que ver las cosas en perspectiva. Pero déjame decirte que tú y yo no podemos ver toda la película completa, pero hay alguien que ya la vio completa, y ese es el Señor. Y Él sabe que el final de tu vida será un final de bendición, será un final de sanidad, será un final de prosperidad, será un final en el que la gloria de Dios se va a manifestar en ti. Así como en aquel caso, hermanos y hermanas, en donde Lázaro, por ejemplo, había muerto. Es verdad, aquellas hermanas preocupadas, angustiadas, mandaron a traer, o mandaron más bien a sus mensajeros para que Jesús viniera. La intención de ellas era traer a Jesús y que sanara a su amigo Lázaro. Pero ¿qué hizo Jesús? Le dijo: no, yo no voy a sanar a Lázaro. Y se quedó 3 días. En esos 3 días, aquellas mujeres perdieron a su hermano. Ellas estaban tristes, estaban desconsoladas. El único sustento para aquellas 2 mujeres se acababa de morir. Para ellas el futuro era incierto. Y a los 3 días, aquel a quien habían llamado resulta que va llegando. Para aquellas mujeres era demasiado tarde y le dijeron a Jesús: Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si hubieses estado acá, tú lo hubieras sanado. La fe de aquellas mujeres era una fe inmadura, débil, porque ellos creían: si tú hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Tenían fe en Dios, pero para ellas ahora su fe se había quebrado. Pero el Señor les tiene que decir: déjenme que si creen, verán la gloria de Dios. Y efectivamente, hermanos y hermanas, ya Lázaro estaba descompuesto, ya yedía.
No había solución humanamente hablando. Ese es el punto. Humanamente hablando, puede ser que para nosotros las cosas ya no tengan solución. Puede ser que para nosotros las cosas estén finiquitadas ya. Pero cuando hablamos de que esas cosas y esas realidades estén en la mano de un Dios vivo, Él aún de la muerte es capaz de hacer resurgir la vida. Y por eso es que el Señor se planta frente a la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y aquel que había estado muerto, que yedía ya, volvió a la vida. Porque cuando los hombres dicen no, Dios dice sí, porque para Él no hay nada imposible, hermanos y hermanas. Dios siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. Él tiene poder para decirte: te he abierto una puerta grande donde he de manifestar mi gloria a tu favor. Entonces usted puede decir: ya es tarde. No, es que Dios no está con su tiempo, ni con el mío. El tiempo de Dios es el mejor. El tiempo de Dios es perfecto. Y Él sabe cuándo manifestar su gloria en medio de su pueblo. Y esta mañana el Señor quiere manifestar su gloria en medio de tu circunstancia. Por eso le dice: es necesario que también des testimonio en Roma. Porque tú crees que la puerta se ha cerrado, pero yo te he abierto una puerta mayor y más grande y superior. Ese es el descanso que debemos de tener en el Señor. Que aún, hermanos, cuando nuestra fe flaquee, no somos perfectos. No somos perfectos. Nos quebramos. Al igual que Pedro, cuando comenzamos a caminar sobre las aguas, nos hundimos. Pero si el Señor está de nuestro lado, su mano de misericordia siempre nos va a sostener en medio de la aflicción. Él siempre estará en medio de nuestra tristeza. Él nunca nos va a abandonar. ¿Cuántos tenemos ese Dios vivo que no nos deja, hermanos y hermanas? Ese es el Dios que pelea por nosotros. Así que no te desanimes. Tal vez tú dijiste: esta es la última vez que voy a la iglesia. Voy a renunciar a mis privilegios. Ya no voy a ir más, porque siento que las cosas nunca tienen solución. No te desanimes. No tires la toalla. Sigue adelante. Dios está contigo, mujer esforzada. Dios está contigo, varón valiente. Dios está contigo, joven fuerte y valiente. No te desanimes, porque tu fuerza no depende de tu capacidad. Tu fuerza no depende de tu destreza. Tu fuerza depende del Señor. Tu fuerza depende del Señor, que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Así que esa enfermedad esta mañana se va, hermanos y hermanas, de tu cuerpo. Así que esa situación difícil que estás atravesando en tu familia, hoy el Señor resuelve, hermanos y hermanas, porque el Dios de la vida está en medio nuestro para obrar grandes cosas en medio de su pueblo. Amén, hermanos. No se desanime, siga adelante. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque hasta hoy, hasta este día, Dios no ha perdido ni una sola batalla. Todas las ha ganado y las seguirá ganando a tu favor. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Amén, hermanos. No se desanime. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a orar esta mañana. No se desanime. Yo no sé si te sientes débil, si te sientes desanimado, pero Dios está acá para fortalecerte. Y ahora te dice a ti, María, Roberto, Carlos, Juan, Mario, ten ánimo, ten ánimo. Esto no ha llegado a su fin. Todavía la batalla no ha sido terminada. Yo voy a ganar tu batalla. Yo voy a pelear por ti, dice el Señor. Yo voy a pelear por ti en medio de ese problema familiar. Yo voy a obrar por ti en medio de esa situación con tus hijos. Yo voy a obrar por ti en medio de tu enfermedad.
levante sus manos y reciba en esta mañana la fortaleza del Señor. Vamos a orar, hermanos y hermanas, por aquellos que están debilitados, aquellos que se encuentran desanimados. Dígale: Padre, yo sé que mis fuerzas han llegado a su fin, sé que mis capacidades tienen un límite, pero yo sé que tú eres el Dios de los imposibles. Sé que tú te puedes manifestar en mi vida. Sé que a pesar de que me he esforzado, no he visto el resultado que quisiera. Sé que a pesar de que me he esforzado, la puerta se ha cerrado. Pero ahora yo creo esta mañana en tu palabra que tú vas a abrir una puerta grande. Tú vas a abrir una puerta grande. Tú vas a abrir una puerta grande. Hoy Dios te abre una puerta grande, iglesia. Hoy Dios te abre una puerta grande. Una puerta que nadie podrá cerrar. Una puerta que nadie podrá cerrar, porque Dios la ha abierto. Aquellos que están en situaciones difíciles en sus familias, recibe la fuerza, mujer. Recibe la fuerza del Señor. Aquellas mujeres que ven cómo sus hijos se pierden, ten ánimo. Las cosas no han llegado a su fin. Dios sigue tratando con tus hijos. Ellos son herencia del Señor. Ellos son herencia del Señor. Ellos no pertenecen al mundo. Son hijos de Dios. Aunque descarriados, el Señor los atraerá nuevamente a su verdad. Desde el vientre fui escogido en ti. Padre que estás en los cielos, da la fortaleza a tu pueblo esta mañana. Tú conoces los corazones. Diga el débil: fuerte soy. 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 Nuestra fuerza no viene de nuestra humanidad, viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Vamos, hermano. Dígale: Señor, fortaléceme. Dígale: Señor, fortaléceme. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor, fortaléceme. Fortaléceme. Fortaléceme en medio de mi debilidad. Fortaléceme, Señor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy. Fortalece esta mañana a tu pueblo, Señor, en medio del desánimo, en medio de la pobreza, en medio de la escasez, en medio de la prueba. Fortalece a tu pueblo. Fortalécelo, fortalécelo. Oh, el Espíritu de Dios está derramando en medio nuestro. Está dando fuerzas al opacado. Está fortaleciendo al débil. Está fortaleciendo al enfermo. Está proveyendo al necesitado esta mañana. Vamos, hermano, no te quedes callado. Exalta la grandeza de tu Dios esta mañana. Dios te dice: no te dejaré, no te desampararé. Iré delante de ti. Se levantarán contra ti millares, pero yo iré a tu lado peleando. Te podrán dar la espalda a tu familia, pero yo estaré contigo en esas noches. Podrás experimentar el dolor de la enfermedad, pero yo soy tu sanador, dice el Señor. Podrás experimentar la escasez del desempleo, pero yo seré tu proveedor, dice el Señor. Dios está acá. Su presencia es real en medio nuestro. Él te dice: mujer, no temas.
No creas que tus hijos se han perdido. Aunque ahora no quieren nada del Señor, Él las atraerá a ti nuevamente y a su corazón. Verás el sueño cumplido, mujer. No te desanimes. Fortalécete en el Señor. Él es la fuerza de tu fe. Te podrán haber cerrado una puerta en tu trabajo. Podrán haber dado a otros la oportunidad que era para ti, pero el Señor te abrirá nuevos caminos. No te desanimes, hijo amado. No te desanimes, hijo amado. No te desanimes, hijo amado. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo soy hijo de Dios. Una vez más, abriste el mar para que yo camine. Tu amor echó fuera el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Digámosle al Señor que no somos esclavos del temor.